Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. Te damos las gracias, Padre, por la bendición y oportunidad de estudiar tu palabra. Ahora que la vamos a abrir, pedimos la dirección de tu Santo Espíritu, Señor. Ilumina nuestras mentes, que podamos comprender correctamente las cosas que están escritas en tu palabra. Danos luz, que tu palabra misma sea su propio intérprete, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. El tema para hoy se titula ¿Se ofende Dios? ¿Se ofende Dios? Y quisiera comenzar leyendo Números capítulo 5, versículos 6 y 7. Números 5, versículos 6 y 7. Dice así: Di a los hijos de Israel que cuando un hombre o una mujer cometa cualquiera de los pecados con los que los hombres ofenden a Jehová, esa persona será culpable. Confesará el pecado que haya cometido y hará restitución completa por el daño que hizo. Sobre ello añadirá la quinta parte y lo dará a aquel a quien había hecho el daño. Y vemos varias cosas bastante interesantes. Lo primero que vemos es que se nos presenta que si un hombre o mujer comete algún pecado con el que los hombres tienden a ofender a Jehová, esa persona será culpable. Así que hay una culpabilidad que recae sobre la persona que comete la falta, ¿verdad? Que ofende a Jehová. Así que aquí se está presentando una acción del hombre ofender a Jehová con su pecado. Lo interesante es que el versículo 7, ¿verdad? No nos vamos a detener a estudiar todos los aspectos, pero el versículo 7 nos presenta que este pecado con el que se ofende a Jehová implicó un daño a otra persona. Así que vemos que aquí se nos presenta una ofensa cometida contra Jehová, pero ofensas cometidas contra Jehová implican pecados cometidos contra tu prójimo, infracciones o ofensas al prójimo. Y vemos que más que describir una actitud de parte de Dios, estos versículos nos están hablando de acciones de los hombres. Cuando se habla de ofensa del hombre, está hablando de una transgresión, de un pecado que cometió el hombre contra su prójimo, contra otra persona, más que describir una actitud de parte de Dios. Cuando dice que los hombres ofenden a Jehová con sus pecados, no está describiendo la actitud de Dios, sino está más bien describiendo la actitud del hombre o las acciones del hombre. El hombre cometió una ofensa, pero esto significa que Dios se siente ofendido hacia su persona por sí mismo. Cuando digo por sí mismo me refiero a está sintiéndose ofendido por lo que se le hizo a él. ¿Acaso Dios se enfuncha, se molesta? ¿Acaso Dios siente, podríamos decir, desprecio? ¿Hay algún tipo de desprecio o rechazo de parte de Dios hacia la persona que cometió la ofensa? Son cosas que vamos a estar evaluando en el estudio de hoy. Lo que quiero que consideremos es que cuando se habla de los hombres ofender a Jehová, realmente son acciones de los hombres las que se están describiendo y no se está describiendo una actitud de parte de Dios. La actitud de parte de Dios es descrita en otros lugares en la Biblia, cuando el hombre ha pecado contra él. Quisiera leer otra versión de este mismo versículo de número 5, versículo 6, cuando dice que los hombres ofenden a Jehová. Otra versión, ¿verdad? La de 1909, la Reina Valera 1909, dice así: habla a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados de los hombres, haciendo prevaricación contra Jehová, y delinquiere aquella persona. Miren qué interesante. En lugar de utilizar la palabra ofender a Jehová, utiliza la palabra prevaricación. De hecho, cuando se busca en el diccionario Strong el significado de esa palabra, no aparece como ofensa, tanto como ofensa, sino más bien como prevaricación, como transgresión contra Jehová. Y lo que está resaltando estos versículos no es tanto que Dios se siente ofendido por lo que se hizo, sino que
que Dios toma como algo hecho a su persona, en este sentido, cuando se le hace al prójimo. Cuando el hombre está pecando contra su prójimo, cuando el hombre transgrede contra su prójimo, le hace daño a un prójimo, le está transgrediendo contra Jehová, porque la ley de Dios se resume en el amor a Dios y el amor al prójimo. Y todo cuanto hacemos a nuestro prójimo, estamos transgrediendo la ley de Dios y por lo tanto se está transgrediendo a Dios. Se está transgrediendo su carácter, que es de amor, que es de tratar bien a otros. Entonces, de esta forma es que se transgrede, de esta forma es que se prevarica contra Jehová, porque se están realizando acciones que son contrarias al carácter de Dios. Ahora, ¿qué actitud asume Dios para con el hombre que transgrede su ley? Vamos a verlo más adelante. Es interesante que ¿verdad? Considerando este concepto, nos viene a la mente Mateo 25:40, que dice: y respondiendo el rey les dirá, de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Y ya explicamos, ¿verdad? De forma muy breve cómo esto ocurre, pero Cristo toma y siente, ¿verdad?, el dolor, el sufrimiento de todo ser humano, y lo comprende, lo siente, y lo que le hacemos, el daño que le hacemos a una persona realmente se lo estamos haciendo a Cristo, porque el daño ocasionado a una persona le causa dolor a Cristo. Cristo siente ese dolor, Cristo sufre por ver a sus hermanos más pequeños, como dice aquí, hacerse daño unos a otros. Sin duda alguna, los hombres llegan a sentir parte de este dolor en el sentido de que podemos experimentar algo similar cuando alguien que amamos le hace daño a otra persona que amamos, y esto nos llega a doler, ¿no? Nos causa dolor y sufrimiento. Y nos preguntamos, ¿cómo se ofende el hombre? Para ir contrastándolo con cómo se ofende Dios. ¿Cómo es este sentimiento? Porque se dice que se ofende a Dios, se transgrede a Dios, se prevarica contra Dios, se comete delito, ¿verdad? Aquí dice que cuando se comete la ofensa contra Jehová, dice, y delinquiere a aquella persona, como leímos en número 5 o 6 de la versión 1909. Así que cuando se cometen estos delitos, ¿cómo reacciona el hombre cuando se comete un delito, cuando se comete una transgresión contra su persona? Proverbios 18:19 nos dice así: el hermano ofendido resiste más que una ciudad fortificada, y las contiendas más que los cerrojos de un castillo. Este versículo está diciendo que una persona ofendida, un hermano ofendido, una hermana ofendida, cualquier persona ofendida, resiste más que una ciudad fortificada, se endurece. El punto que se está resaltando es que se endurece. Usted podría buscar este versículo en diferentes versiones y va a notar que ese es el punto que se está queriendo establecer. Y usted busca el contexto aquí en Proverbios 18:19 y va a encontrar que lo que se está hablando es que cuando una persona es ofendida, cuando el hombre es ofendido, se endurece más que una ciudad fortificada. Y dice que cuando hay contienda con otra persona, esa persona se pone, dice que resiste más que los cerrojos de un castillo. Así que podríamos decir, hay un bloqueo, ¿no? Hay un muro que se levanta cuando una persona se siente ofendida, levanta un muro. ¿Acaso Dios es así? ¿Acaso Dios, cuando el hombre peca contra él, cuando el hombre transgrede, Dios levanta un muro? ¿O el muro lo levanta el hombre? ¿Acaso Dios se endurece su corazón? ¿Es Dios quien cambia cuando el hombre comete una ofensa? ¿O es el hombre quien cambió para con Dios y para con su prójimo? ¿Verdad? Para que vayamos reflexionando. A nosotros se nos hace los siguientes consejos. Proverbios 19:11 nos dice lo siguiente:
el discernimiento del hombre detiene su furor, y su honra es pasar por alto la ofensa. Qué interesante este versículo. Nos dice que hay honra en pasar por alto la ofensa. Se nos aconseja a que pasemos por alto la ofensa. Que pasar por alto la ofensa tiene honra. También Salomón también nos dice en Eclesiastés 10, versículo 4, si el ánimo del gobernante se excita contra ti, no abandones tu puesto, porque la serenidad apacigua grandes ofensas. Somos llamados a no cambiar ante la ofensa. Somos llamados a que cuando se nos hace algo, no abandonar nuestro puesto, no dar la vuelta, no alejarnos, no irnos, no abandonar el barco, por decirlo así, sino a ser serenos, a mantenernos calmados, porque la serenidad apacigua grandes ofensas. La ofensa la cometió el gobernante, en este caso, en el ejemplo que se nos da, el gobernante es quien se excita contra nosotros, y eso se considera una gran ofensa. Pero se nos llama a no abandonar el puesto y de esa manera mantenernos serenos y apaciguar, reconciliar, buscar calmar a quien cometió la ofensa. Y normalmente nosotros pensamos que las transgresiones, los pecados, las ofensas generan en Dios una indignación tal que Dios tiene que ser apaciguado. Pero aquí nos está presentando que quien tiene que ser apaciguado es el que cometió la falta, el que cometió el pecado. El gobernante en este caso cometió una injusticia contra un ciudadano y se excitó contra él, y eso se le llama grande ofensa, y se dice que el ciudadano apacigua al gobernante con su serenidad, manteniéndose en su puesto sin abandonar su puesto. Y muchas veces nos imaginamos a Dios tan molesto con el hombre por su pecado, que tiene que ser apaciguado, y hasta que no cumplamos algún tipo de penitencia o hasta que no cumplamos con algún tipo de castigo, Dios no va a calmarse. Pero aquí nos está presentando el principio de que quien necesita ser apaciguado, quien necesita ser reconciliado, quien necesita recibir paz, es aquel que cometió la ofensa, no aquel contra quien se le comete. Ahora, nosotros los seres humanos, por alguna razón, cuando alguien nos hace algo, muchas veces nos tienen que calmar porque explotamos. Y esto nos revela que no somos como Dios, porque el consejo al hombre es permanecer sereno, permanecer en su puesto, pasar por alto la ofensa. Ese es el consejo. Y ese es el consejo, y estoy leyendo del Antiguo Testamento. Pero también sabemos que es lo que nos presenta también el Nuevo Testamento. De hecho, quisiera leer algo muy interesante que nos presenta 2 Corintios 5:19 en cuanto a la actitud de Dios para con los hombres pecadores. En 2 Corintios 5:19 se nos dice que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándoles en cuenta sus transgresiones y encomendándonos a nosotros la palabra de la reconciliación. Este versículo claramente nos está diciendo que la actitud de Dios ante la transgresión del hombre es no tomarla en cuenta. Dios sabe que la transgresión es mala. Dios sabe que la transgresión nuestra le hace daño a nuestro prójimo y nos hace daño a nosotros mismos. Dios sabe que nuestra propia transgresión, nuestro propio pecado, ha de tarde o temprano destruirnos a nosotros mismos. Pero no significa que Él nos la esté tomando y nos esté tratando distinto debido a ellas. Dios no cambia. Dios es el mismo. Y está buscando reconciliar al hombre por medio de Cristo para librarnos precisamente del pecado y de sus consecuencias. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus transgresiones. Literalmente,
la palabra de cuentas implica llevar como anotaciones, registros, ¿no? Y aquí dice que Dios no está anotando nuestros pecados para tenerlos en contra nuestra. No los toma como algo, como, como, como algo por lo cual él debe tratar al hombre de manera distinta, sino que Él, por medio de Cristo, busca reconciliar al hombre que transgrede contra Él. Si Dios estuviera ofendido y como se ofende el hombre, Dios se arrincona en una esquina, se da la vuelta y no quiero saber de ustedes hasta que vengan sufriendo, pidiendo perdón, humillándose. Ayer veía yo en las noticias, estaba en el hospital y veía en las noticias sobre un caso que ocurrió acá en Puerto Rico de un accidente donde el hermano de un artista murió y la madre del muchacho que murió porque el accidente, de verdad, hubo una persona que cometió una negligencia aparentemente en el manejo del automóvil y acabó con la vida de este muchacho. Y la madre del muchacho que murió lloraba y le gritaba a la persona, le gritaba llorando, decía, mírame a los ojos y pídeme perdón. Por lo menos mírame a los ojos y pídeme perdón, le decía la madre. Y era una escena desgarradora porque el dolor de una madre ante la pérdida de su hijo, estaba la hermana también. Y era muy, muy triste la escena. Y esa mujer demandaba que se le mirara a los ojos y se le pidiera perdón. Y lo contrasto con otra escena, otro video que he llegado a ver, ¿verdad? De situaciones muy tristes, también muy penosas. Hubo un asesino en serie en Estados Unidos que llegó a abusar y a matar a muchísimas mujeres en los Estados Unidos. No recuerdo el nombre de él, pero recuerdo esta escena. Una vez él confesó, porque él se entregó, no fue ni que lo atraparon, sino que él se entregó, confesó todo lo que había hecho, empezaron a encontrar los cuerpos desaparecidos, él iba diciendo dónde estaban cada uno. Y este hombre se mostraba duro, se mostraba sin remordimiento, pero algo lo llevó a confesarlo. Y en el juicio se les dio oportunidad a los familiares de las víctimas a dirigir unas palabras hacia este señor. Y casi todos los familiares, uno tras otro, cuando hablaban, lo que hablaban era deseándole la muerte a este hombre, deseándole un sufrimiento lento, doloroso, muy largo, deseándole que se quemara en el infierno, hablándole con ira, con coraje. Y de repente se paró este señor. Recuerdo en el video se ve él, ¿verdad? Un señor grueso, barba larga. Y este señor miró al acusado, ¿verdad? Y le dijo, usted señor, usted ha puesto a prueba mi fe, usted ha puesto a prueba mi religión, la que yo digo enseñar y practicar. Porque usted le quitó la vida a mi hija. Y eso ha hecho que yo cuestione mi fe. Y eso ha hecho que yo tenga una lucha inmensa en mi corazón. Pero déjeme decirle algo. Usted es un hombre perdonado. Yo lo perdono. Esas palabras de ese hombre hicieron que el acusado comenzara a llorar. Lo que no hicieron todas las acusaciones ni condenaciones de las personas anteriores. Lo logró hacer un perdón otorgado sin que el hombre pidiera perdón, porque el hombre no había pedido perdón. El hombre no había mostrado arrepentimiento. Sin embargo, este hombre fue movido a misericordia y perdonó a su ofensor sin que su ofensor pidiera perdón. Y el perdonar a su ofensor sin que éste pidiera perdón generó lágrimas. No puedo decir que el hombre se arrepintió sinceramente, eso lo sabe Dios, pero generó en él un sentido de culpa o por lo menos aceptación de culpa, donde el hombre hasta comenzó a llorar y se limpió los ojos por estas palabras que se le hablaron.
Y es algo así lo que Dios ha hecho con el hombre, ¿no? El hombre ha pecado contra Dios y Dios no ha tomado en cuenta la transgresión del hombre. Dios ha seguido tratando al hombre como si el hombre no le hubiese hecho nada. Sí, hay consecuencias, hay acciones que toda acción tiene una reacción y por la ley de causa y efecto, todo camino que nosotros comenzamos a caminar va a llegar a algún lugar. Y Dios está todo ese camino llamando al hombre para que el hombre recapacite y se vuelva de su mal camino. Pero si el hombre persiste y persevera, ya Dios no lo puede librar. Pero no es un Dios que no quiere que el hombre se arrepienta. El mismo Manasés fue un hombre terrible, que hizo cosas horribles, y cuando el hombre clamó a Dios, Dios lo escuchó y lo restituyó. Por 50 años prácticamente hizo lo malo ante los ojos de Dios. Por muchísimos años hizo lo malo ante los ojos de Dios. Hizo cosas horribles. Y personas que el ser humano dice que no tiene perdón de Dios, Dios sí lo puede escuchar y Dios sí está atento a que esta persona cambie su manera de pensar, que esta persona reconozca que está mal y pida a Dios ayuda en medio de su situación. Jesús lo dijo: el que a mí viene yo no le echo fuera, y Jesús vino a revelarnos al Padre. El que al Padre va, el Padre no le echa fuera. Cuando el hombre ofende o transgrede contra Dios, no es Dios quien se aleja, es el hombre mismo que se alejó, porque la transgresión, el pecado, es el fruto de haberse alejado de Dios. Y por eso es que el pecado ha de engendrar muerte, porque Dios es vida. Pero volviendo acá a los versículos, leemos en primera de Juan, capítulo 4, versículos del 8 al 10, se nos dice: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Un versículo muy conocido. Dios es amor. Dios es ágape. Y se nos dice en el versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y el versículo 10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en expiación por nuestros pecados. Cuando el ser humano no amaba a Dios, Dios amó al ser humano y envió a su Hijo en expiación, en propiciación, en reconciliación por nuestros pecados. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole al mundo en cuenta sus transgresiones, su falta de amor para consigo, no tomándole en cuenta al hombre, que el hombre no amaba a Dios, sino que Dios, amando al hombre, se acercó al hombre para salvarlo. Hablando de este mismo amor, del amor ágape, Pablo dice en 1 Corintios 13, verso 5: no es indecoroso ni busca lo suyo propio, no se irrita ni lleva cuentas del mal. Dios no tiene una listita de cosas que le hemos hecho para Él acordarse de lo que nosotros hemos hecho. Los libros del cielo, ¿verdad? Esto lo hemos hablado en otros temas, ¿verdad? Los libros del cielo son evidencias para nosotros, ¿no? Dios no necesita recordar las cosas que nosotros hemos hecho, porque Él sabe todo, ¿no? Él no necesita tener una lista para no olvidarse. Yo conozco de personas que escriben las ofensas que se les hacen en esta vida. Yo conozco de personas que han sacado, que tienen libretas y que anotan las cosas que se le han cometido para no olvidarse, y a cada cierto tiempo las sacan para nunca olvidarse de las ofensas que se les cometieron. Y es Dios así. Él no lleva cuentas del mal. El amor, que es Dios, no lleva cuentas del mal. Él estaba en Cristo reconciliando el mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta al hombre sus transgresiones, sus pecados. Pero Dios respeta, Dios es justo y Dios deja que el hombre elija, y cuando el hombre elige estar separado de Dios, Dios lo concede porque Dios es justo. Mateo 5, 43 al 45 nos dice así: habéis oído que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y orad por los que os persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, porque Él hace salir su sol sobre
malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. En estos versículos Jesús nos presenta un principio muy, muy elevado. Y hemos citado estos versículos mucho en nuestras presentaciones, en nuestros estudios, pero no lo dejamos de citar porque se nos olvida. Se nos olvida que Dios no es como el hombre. Habéis oído: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, el Hijo de Dios, quien vino a revelar al Padre, nos dice que debemos amar a nuestros enemigos y orar por los que nos persiguen, de modo que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. Es decir, haciendo tal, seréis imitadores de Dios, porque Él hace salir su sol sobre malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Dios no hace acepción de personas. Dios hace salir su sol tanto sobre malos como buenos, y hace llover sobre justos e injustos. El sol y la lluvia, símbolos muy, ¿verdad?, muy evidentes sobre la bendición de Dios y los cuidados de Dios y la providencia de Dios, ¿verdad? Porque por medio del sol, la lluvia, obtenemos fruto de la tierra y el alimento, ¿no? Y esto se está hablando acerca del sustento de la vida. Dios sostiene la vida tanto de los malos como de los buenos. Él trata de igual forma a sus enemigos como a sus amigos. Dios no cambia, Dios es uno, Dios no es bipolar, Dios no está saltando de actitud en actitud. Dios no cambia, Dios es soberano, Dios es inmutable. Esto no quiere decir que Él no tenga sentimientos y que no sea movido, pero su actitud, su amor, su esencia, que es amor, no va a cambiar nunca. A los enemigos, a los que persiguen a Dios y persiguen a los suyos, ¿qué es lo que Dios hace? Hace salir su sol sobre ellos y hace caer su lluvia sobre ellos, tanto como lo hace con sus hijos. Quisiera leer ahora Jeremías 7, 18 y 19. Jeremías 7, 18 y 19 dice así: los hijos recogen la leña y los padres encienden el fuego. Las mujeres amasan la masa para hacer tortas a la reina del cielo y para derramar libaciones a otros dioses para ofenderme. ¿Me ofenderán a mí?, dice Jehová. ¿Acaso no actúan más bien para su propia vergüenza? Miren qué interesante, cuando se está describiendo las acciones de los hombres, cómo se esmeran para ofrecerle libaciones y ofrendas a la reina del cielo y a otros dioses. Dice el Señor, lo hacen con actitud para ofender al Señor, pero luego hace la pregunta: Dios, ¿me ofenderán a mí? ¿A mí es que están ofendiendo? Dice Jehová, ¿me ofenderán a mí? ¿Acaso no actúan más bien para su propia vergüenza? Es decir, son ellos mismos los que se están haciendo daño. Es el hombre mismo el que se está haciendo daño. ¿Estás buscando ofenderme? Es a ti mismo que te está haciendo daño. Interesante. Jeremías 2, 17 y 19 dice así también: ¿no te ha sobrevenido esto porque abandonaste a Jehová tu Dios cuando Él te conducía por el camino? El Señor Jehová de los ejércitos dice: tu maldad te castigará y tu apostasía te condenará. Reconoce pues y ve cuán malo y amargo es el haber abandonado a Jehová tu Dios y el no haberme temido. Lo primero que se nos presenta es que el Señor le dice a su pueblo: ¿acaso no te ha venido lo que te está aconteciendo? ¿Acaso no te ha sucedido porque abandonaste a Jehová tu Dios cuando Él te conducía por el camino? ¿Quién abandonó a quién? El hombre abandona a Dios. Y Dios se ofende y castiga al hombre directamente. Dice que la maldad del hombre lo castigará y la propia apostasía del hombre lo condenará, porque cuando abandona el camino está abandonando la vida, porque Jesús es el camino, la verdad y la vida. Reconoce pues, miren cuál es el corazón de Dios, que el hombre reconozca a aquel que abandonó a Dios, aquel que está en maldad y en apostasía. Dios está pidiéndole que reconozca
Cuán malo y amargo es haber abandonado a Jehová su Dios y no haberle temido. Dios no se ofende como el hombre. El hombre se ofende y se aleja, se encierra, no quiere saber de la otra persona hasta que la persona se humille. Y a veces hasta la persona se humilla y el hombre sigue duro, porque cuando el hombre se ofende, endurece su corazón como un castillo, como una fortaleza, como estuvimos viendo en versículos anteriores. Pero, ¿cómo fue? O sea, ¿cómo podemos ver más palpablemente la actitud de Dios cuando el hombre comete una ofensa contra él? Vayámonos a ¿verdad? A nuestros primeros padres y al inicio del pecado en este mundo. Dios dio una instrucción clara y el hombre la desobedeció. El hombre se alejó de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Se acercó. Dios se acercó. Y se acercó buscando reconciliación, se acercó buscando confesión, buscando arrepentimiento, buscando que el hombre enmiende sus caminos, o sea, recapacite y se dé cuenta del camino que estaba eligiendo y el que estaba abandonando. Pero ¿qué hizo el hombre cuando se acercó a Dios? Se esconde. El hombre se escondió. ¿Quién se aleja de quién? Cuando el hombre comete una ofensa contra Dios, ¿quién se aleja de quién? ¿Dios se aleja del hombre o el hombre se aleja de Dios? Y en su mente piensa que Dios fue quien se alejó de él. Cuando Caín cometió el pecado que cometió, Dios se acercó nuevamente. Y las consecuencias de su pecado harían que él anduviera vagabundo por la tierra de un lugar a otro por miedo a la muerte, porque él tenía miedo. Y él le adjudicó a Dios que Dios lo estaba echando de su presencia. Me echa ahora de tu presencia y errante vagabundo andaré. Dios no lo estaba echando de su presencia. Pero Dios se acerca ante la ofensa cometida y Caín se alejó o se aleja de Dios. ¿Quién se aleja de quién cuando el hombre peca? Sabemos que Dios se acerca, pero si el hombre sigue resistiendo y resistiendo y resistiendo su presencia, Dios va a respetar y va a dejar de insistir y va a dejar al hombre cosechar lo que sembró. Mateo 5, 23 y 24 nos presenta algo bien interesante. Dice así: por tanto, si has traído tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Aquí se nos está haciendo, ¿verdad?, una recomendación de Jesús, una instrucción de Jesús que nos dice que si el hombre ha traído una ofrenda al altar y allí se acuerda que hay un hermano que tiene algo en contra suya, no que él tiene algo en contra del hermano, sino que el hermano tiene algo en contra suya, dice aquí que dejes tu ofrenda en el altar, deja tu ofrenda en el altar y ve y reconcíliate primero con tu hermano y entonces vuelve y ofrece tu ofrenda. Es interesante que somos llamados a ser imitadores de Dios, como hijos de Dios. ¿Qué hace el hombre cuando el hombre comete ofensas contra Dios? Buscar al hombre e intentar reconciliarlo. ¿Qué se nos dice que hagamos? Si hay alguien que tiene algo en contra nuestra, que hay alguien que nos ha hecho algo a nosotros, que ha cometido alguna ofensa en contra nuestra, que no vivamos indiferente a ello, sino que vayamos a buscar a esa persona para reconciliarnos con esa persona, para que haya reconciliación. Interesante, ¿no? También en Mateo 18, del 15 al 17, se nos presenta el mismo principio. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve, amonéstale a solas entre tú y él. Si él te escucha, has ganado a tu hermano. Pero si no escucha, toma aún contigo uno o dos, para que todo asunto conste según la boca de 2 o 3 testigos. Y si él no les hace caso a ellos, dilo a la iglesia. Y si no hace caso a la iglesia, tenlo por gentil o publicano. Si tu hermano peca contra ti,
¿Qué nos recomienda? ¿Que nos vayamos y nos alejemos y que lo dejemos a su propia suerte? No, que hagamos todo lo que esté en nuestra mano para hacerlo recapacitar de lo que está haciendo. Amonéstale a solas entre tú y él. Y si él te escucha, has ganado a tu hermano. Busca ganarlo, busca salvarlo. No te hagas el ofendido en una esquina por lo que se te hizo. No, seamos como nuestro Padre que está en los cielos, que ama a sus enemigos y hace salir su sol sobre malos y buenos y hace caer la lluvia sobre justos e injustos. Aquellos que cometen ofensas contra nuestra, en contra de nosotros, vayamos a ellos, amonestémosle, busquémosle, roguémosle para que se vuelvan del camino que levantaron. Dejémosle saber que en nuestro corazón no hay rencor, ni odio, ni siquiera resentimiento. Dejémosle saber que los perdonamos. Dejémosle saber que lo que hicieron no estuvo bien, pero que nuestro corazón no ha cambiado para con ellos. Dejémosle saber eso. Eso es lo que nos presenta la palabra de Dios y es lo que nos presenta Jesús mismo. Leo de nuevo Proverbios 19:11, que dice: el discernimiento del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Hay honra, hay honor en pasar por alto la ofensa. Podríamos decir que hay deshonra en tomar en cuenta la ofensa, en no pasar por alto la ofensa. Hay deshonra. ¿Y deshonra contra quién? Deshonra contra Dios. Honramos a Dios cuando somos hijos suyos, imitadores suyos, que seguimos su propio carácter y los consejos y la revelación que Dios nos ha dado de cuál es su voluntad para con nosotros y nuestro trato con nuestro prójimo. Honramos a Dios cuando somos imitadores de Dios. Honramos a Dios cuando reflejamos su espíritu misericordioso. Honramos a Dios cuando no tomamos en cuenta los pecados ni las transgresiones de los hombres para con nosotros. Honramos a Dios cuando perdonamos como Él nos ha perdonado. Primera de Pedro 4:8 nos dice lo siguiente: sobre todo tened en vosotros un ferviente amor, porque el amor cubre una multitud de pecados. El amor busca cubrir una multitud de pecados, no exponerlo. El amor busca cubrir la ofensa. Y es lo que Dios ha hecho con nosotros y es lo que nosotros debemos hacer con nuestro prójimo. Cuando el hombre pecó, el hombre estaba totalmente incapaz de merecer algo, o sea, de lograr merecer algo, de obrar por sí mismo su propia restitución o su propia salvación. Y Dios, movido a misericordia y en amor, se acerca al hombre. Sí, el hombre sin nada de justicia. ¿Qué nos hace pensar que unos hombres merecen un trato y que otros hombres merecen otro? ¿Acaso lo que nos hace, lo que nos lleva a pensar eso es que unos nos creamos más justos que otros? ¿Por qué cuando alguien nos hace algo pensamos que merece un castigo fuerte, pero no consideramos que nosotros hemos pecado de igual forma? Y el que quebranta un solo mandamiento los quebranta a todos. Hemos quebrado la ley, hemos quebrantado la ley, hemos cometido ofensas contra Jehová al cometerlas contra nuestro prójimo. Si en algún momento le faltamos el respeto a alguien, si en algún momento miramos mal a alguien, si en algún momento le dijimos palabras feas a alguien, se la estamos diciendo a Cristo, estamos pecando contra Cristo igualmente. ¿Qué nos hace pensar que aquellos que nos hacen cosas a nosotros merecen castigos más horribles o peores de los que nosotros merecemos? Sin embargo, nosotros entendemos que Dios nos perdona a nosotros. Entendemos que Dios no toma en cuenta nuestros pecados. ¿Verdad? Dios, que si nosotros confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos. Lo que desea es una corrección, un cambio en nuestra mente para que nos volvamos de caminos de autodestrucción. ¿Qué vamos a hacer? O sea, mi pedido a Dios y mi oración para nuestro Padre en esta mañana, en este día, es que Dios
nos dé de su espíritu de tal forma que seamos tan perdonadores como Él lo es, que no tomemos en cuenta las ofensas de otros y de esta manera podamos honrarle en este mundo. Que cuando algo suceda, alguien haga algo, eh, no nos vamos a sentir ofendidos, eh, sino más bien vamos a buscar la restitución de tal persona, vamos a buscar la reconciliación de tal persona, vamos a buscar la salvación para esa persona. Que Dios nos llene de su amor totalmente desinteresado y que no es egoísta y que no busca lo suyo. Y ponga en nosotros, ¿verdad?, ese amor que nos va a mover siempre a pensar en nuestro prójimo y a buscar su salvación. Sea cual sea sea cual sea la ofensa, sea lo que sea que nos hayan hecho. Que el amor que cubre multitud de pecados sea la motivación, ¿verdad?, el impulso, lo que nos constriña a actuar de esa forma, a ser misericordiosos como Dios es misericordioso. Te invito a orar. Padre y Dios de amor, gracias por tu palabra, gracias por ser como eres, gracias porque no eres como nosotros, gracias porque no te alejas de nosotros o sintiéndote ofendido en una esquina, sino que cuando cometemos ofensas contra ti, tú te mueves, Señor, a buscarnos. Sabemos que respetas nuestras decisiones, Padre. Sabemos que si persistimos en la rebelión y en el rechazo de tu espíritu, tú nos dejas, Señor, como a lo que nosotros estamos eligiendo, nos dejas elegir y, y triste y desgraciadamente sufres cuando sufrimos las consecuencias de nuestras propias decisiones. Padre, ayúdanos a tomar la decisión de contemplarte, Señor. Y no podemos prometer nada, pero sí podemos tomar la decisión y decir, Padre, yo quiero, tengo el deseo, pon en mí el deseo, pon en mí tanto el querer como el hacer. Quiero honrarte, no tomando en cuenta las ofensas de los demás, no sintiéndome ofendido. Quiero honrarte y quiero vivir una vida que te dé a conocer a otros y libre de toda amargura y de todo peso que viene de tener problemas con los demás o de tener coraje o ira hacia los demás. Quiero vivir una vida totalmente libre de condenación hacia los demás. Y en esa libertad, siendo el fruto, ¿verdad?, de reconocer que tú nos has libertado a nosotros, en primer lugar. Que eres tú quien nos hace libre y nos das tu paz. Gracias por habernos reconciliado por medio de Cristo. Y gracias por haber manifestado tu amor. Aun cuando éramos pecadores, diste a tu Hijo para que muriera por nosotros. Gracias, Padre. Bendícenos el resto del día, en el nombre de Jesús. Amén.